Dicen que en tiempos pasados había una flor milagrosa que curaba todo, la flor del lirolay. Era una flor de color rojo encendido. El cacique Cunchu estaba desolado. Ya no podía admirar los colores del atardecer que tanto le gustaban. Tampoco le era ya posible descubrir, por el tono del río, si ese verano iba a crecer enfurecido o simplemente se quedaría allí, en su cauce, echado como un niño con sueño. Desde que había perdido la vista, nada valía la pena para él. Nada, salvo sus 3 hijos, Jomis, Menate y Leco, que ya eran mozos. El accidente no había tenido características extravagantes. Una mañana, Cunchu se despertó con sed. Fue hasta el arroyo para lavarse la cara y tomar agua, pero perdió el equilibrio antes de pisar la orilla y se cayó. Al ponerse de pie y sin haber experimentado ningún tipo de dolor, notó que las cosas del mundo se le apagaban, como si una nube gris se las hubiera tragado. Los colores y los bordes de las plantas, la luz del cielo y las formas de las piedras, todo se le fue desdibujando, hasta que sus ojos quedaron totalmente oscuras. Gritó pidiendo ayuda. Jomis y Menate, que eran gemelos, no lo oyeron, porque todavía dormían. Pero Leco, su hijo menor, que siempre estaba alerta, escuchó el llamado y corrió hacia el arroyo. Pasando el brazo del cacique por sobre su hombro, se dio maña para conducirlo de vuelta a casa. ¿Es verdad que se ha vuelto negro el día, hijo?, preguntó Cunchu. Leco, más desconcertado que su padre, le respondió que no, que únicamente él lo veía todo sin luz. Con enorme pena, el cacique comprendió que aquello debía ser obra de un hechizo. A pesar de que él era equitativo y bueno con su pueblo, ya tenía edad suficiente como para saber que en el corazón de algunos nunca faltan las envidias ni los rencores. Pasaron los días. El anciano cacique se sentía inútil y torpe, y le pesaba el temor de que su gente se hallara a la deriva por causa de esa penosa ceguera. Una tarde, un sabio chamán que andaba errando por los caminos del Chaco se acercó a la casa de Cunchu y le dijo: «Sé que estás ciego, señor, y sé también qué es lo que puede devolverte la vista». Al cacique se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hay una flor milagrosa», siguió el chamán. «Es la flor del lirolay, blanca como las nubes que no ves, señor, y con pétalos largos como el número de tus días». «¿Y dónde puedo encontrarla?», preguntó Cunchu. «Eso te será imposible, porque estás ciego, señor. Incluso al que tenga vista le costará encontrarla. Solo puedo decirte que esa flor crece al norte, allí donde un río abandonó el rumbo y el otro río se lo robó». Fue la enigmática respuesta. Cunchu sabía que en su pueblo no había jóvenes más valientes ni más fuertes que sus 3 hijos. Les pidió entonces que fueran hacia el norte en busca de la flor del lirolay, con la promesa de que haría cacique al que fuera capaz de traérsela. Jomis y Menate se entusiasmaron, más por la posibilidad de quedarse con el poder de Cunchu que por la de devolverle la vista. Leco, en cambio, partió lleno de esperanzas de encontrar el remedio para su padre.
Los 3 hermanos caminaron día y noche, sin éxito. Atravesaron pueblos, vadearon ríos, soportaron lluvias persistentes y un sol que a veces parecía puro fuego. Al cabo de varias jornadas, Homis y Menate se sintieron agotados y, aprovechando que justo pasaban por un caserío bastante poblado, decidieron quedarse un par de días para descansar. Total, tenían tiempo de sobra. Leco no se opuso a la decisión de sus hermanos mayores, pero él prefirió seguir camino. «Voy a volver a buscarlos», les dijo. «No se preocupen por mí». El más joven de los hijos de Kunchu no podía esperar ni un minuto, sabiendo que su padre estaba triste hasta lo más hondo del alma, y cada día que pasaba era un martirio para él. Unos kilómetros más al norte, antes de llegar a una aguada, Leco se encontró con una vieja que lloraba, recostada contra un tronco seco. «¿Qué pasa, señora? ¿Por qué siente pena?», le preguntó. «Es que no puedo cruzar la aguada», murmuró ella. «Antes era joven y podía, pero ahora ya no me dan las fuerzas. ¿Has visto?». Sin pensarlo ni un instante, el joven alzó a la mujer y la llevó en brazos hasta la otra orilla. En cuanto pisaron tierra firme, la vieja le dijo: «Vos sos Leco, y yo voy a darte la flor del Lirolai, porque sos bueno y querés a tu padre más que a tu propia vida». Él la miró lleno de desconcierto. Entonces la vieja sacó de entre sus ropas una bolsa tejida con lanas de muchos colores, y metiendo la mano en la bolsa extrajo una flor blanca de pétalos alargados y se la entregó. Sin dar tiempo a que el muchacho le preguntara quién era o qué hacía allí, la mujer desapareció. Aunque estaba sorprendido por lo que le había pasado, Leco no perdió tiempo en tratar de encontrar explicaciones. Se puso la flor en el cinto y se dirigió de vuelta al poblado en donde habían quedado sus hermanos, para darles la buena nueva. Cuando llegó, encontró a Homis y a Menate borrachos, echados a la vera del camino. «Volvamos a casa», les dijo. «Ya tengo lo que veníamos a buscar». Los gemelos intercambiaron miradas de desconfianza, pero en cuanto Leco sacó de su cinto la flor, los dos comprendieron que el muchacho no mentía. Se alejaron de él, recelosos. Homis le dijo a Menate: «No es justo, hermano. Nosotros somos los mayores. La flor debería ser nuestra y no de ese tonto. Además, ¿te das cuenta de que si él es quien la lleva, va a heredar todo? ¿Sabés lo que eso significaría para nosotros?». Menate, a quien la cabeza le daba vueltas como un molinete, solo atinó a responder: «Sí, mejor se la robamos». «No», dijo el otro, «si se la robamos, tarde o temprano le va a ir con el cuento al viejo. Hay que matarlo a Leco, si queremos salirlos con la nuestra». A los gemelos no les costó demasiado reducir a Leco y sacarle la flor del Lirolai. Le pegaron un golpe en la cabeza y lo enterraron en medio de un monte, lo suficientemente alejado de cualquier caserío. Ni siquiera le pusieron una pila de piedras para saber dónde estaba sepultado. Así de malos eran Homis y Menate. Nadie puede imaginar lo grande que fue la tristeza de Kunchu al enterarse de que solo 2 de sus hijos volvían de la expedición. Y aunque, tal como le había dicho el chamán,
efectivamente recuperó la vista al frotarse los ojos con la flor del lirolay, no podía hallar consuelo pensando que a su querido Leco lo había matado el yaguareté, porque esa fue la mentira que le habían hecho creer los dos mayores. Mientras tanto, Homis y Menate, en su nuevo papel de amos y señores del pueblo, hacían y deshacían asuntos a su propio gusto. La gente estaba cada vez más descontenta, pero a Cunchu, más que eso, le dolía la ausencia de Leco, el único que siempre lo había comprendido y ayudado. Una tarde, lejos de ahí, en el corazón del monte, un hachero, cansado de tanto trabajar, se echó a dormir debajo de un mistol. Cosa rara, en esos lados se levantó una brisa suave que parecía una música. Y cosa más sorprendente todavía, las ramas del mistol, al moverse, se pusieron a cantar. No te duermas, hacherito, ni me quieras cortar lo que hicieron mis hermanos por la flor del lirolay. El hachero pegó un salto y corrió a contarle a su esposa lo que le había pasado. Y esa misma nochecita, cuando la mujer del hachero fue por agua al río, se lo contó a una vecina. Y la vecina se lo contó a las comadres junto al fogón. Y las comadres se lo contaron a otras personas y esas personas a otras, de modo que a las pocas semanas todo el mundo sabía lo que cantaba el mistol. Fue así como la noticia llegó hasta Cunchu, que enseguida se dio cuenta de lo que pasaba, porque siempre en su corazón había sabido que la historia del yaguareté era una tremenda mentira. Con una gran comitiva, el cacique fue hasta la casa del hachero y le pidió que lo guiara al monte para buscar al mistol que cantaba. Y cuando estuvieron frente al hermoso árbol, nuevamente se levantó la brisa, como por arte de magia, y todos escucharon lo que cantaban las ramas del mistol. Padre mío, has llegado, pena en mi pecho hay, lo que hicieron mis hermanos por la flor del lirolay. Cunchu, que a esta altura ya estaba convencido de que su hijo menor no había muerto, ordenó a sus sirvientes que cavaran un pozo en el mismo lugar donde se levantaba el árbol cantor. Y en cuanto la tierra se abrió bajo sus palas, descubrieron que el eco estaba vivo y en perfecto estado de salud, solo que un poco embarrado. La vuelta al pueblo estuvo llena de festejos y Cunchu abrazó a su hijo durante todo el trayecto. Se organizaron celebraciones en homenaje al valiente y generoso Leco, que desde el día en que pisó de nuevo su viejo pueblo, fue nombrado cacique con todos los honores. Homis y Menate, que aguardaban temerosos la llegada de su hermano, se acobardaron creyendo que Leco iba a vengarse de ellos. Se ve que no lo conocían bien. Leco era noble y bueno, y lejos de castigar a los gemelos, les dio riqueza y tranquilidad para que pudieran vivir felices y sin problemas el resto de sus vidas. Y así fue como, además de la vista, Cunchu recuperó su propia felicidad y la de todo su pueblo.